¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sean bienvenidos una vez más a esta clase de biología en este día de cuarentena, ¿no? Vamos a homogenizar un poco la información que tenemos con respecto al video que vimos acerca de ingeniería genética. Esta era una introducción para que ustedes puedan ver cuáles son los avances de la ciencia en la actualidad, pero vamos a tratar de ir generalizando la materia para que todos puedan tener los mismos términos, el mismo conocimiento y del mismo modo que esto nos puede ayudar para hablar el mismo idioma, en pocos términos, ¿sí? Para no confundirnos en términos que abordamos en ingeniería genética. Entonces, comencemos, muchachos. Como ustedes pueden ver en esta imagen que he decidido colocar de fondo, ha sido una imagen bastante relevante gracias a lo que se denomina con los términos de eugenesia. Es algo que vamos a nombrar mucho dentro de esta clase. Espero que les guste bastante. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Entonces, mira, ya recordamos temas, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos hablado de lo que es el genoma. Recordando esto en palabras bastante rápidas, el genoma es el conjunto de secuencias de ADN de un individuo o de una especie. No todas las especies de la naturaleza van a poseer genoma, pues claro que sí. En cuanto al tamaño, la pregunta sería, ¿no? ¿Y cuánto es el tamaño del genoma humano? En algunos textos va a variar un poco, pero en lo que yo me estoy basando vamos a tenerlo como que el ser humano posee 3.000 millones de pares de bases de ADN, ¿sí? Voy a hacer un poquito esto a un costado para que puedan notar este dato. El ser humano posee 3.000 millones de pares de bases de ADN. Eso es demasiado, demasiado, demasiado. Esto es incalculable, chicos. No podríamos decir algo de cuánto sería, es mucho, demasiado. Entonces, bueno, partamos desde qué es la ingeniería genética. Como ustedes pueden ver en este gráfico que he desarrollado acá, la ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo, usando a la biotecnología, ojo con esto, la rama que estudia directamente los genes y su aplicación y desarrollo es la biotecnología, para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos, ¿sí? Entonces, debemos empezar a abordar un poquito la historia de la ingeniería genética, ¿no? La pregunta es, ¿cómo nace la ingeniería genética? Al principio, entonces tenemos que Watson y Crick descubren la molécula de ADN. Del mismo modo, Crick se da cuenta de que existen los pares que se conocen como los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Interesante. Después de esto viene la secuenciación del ADN. Todos estos datos dentro del genoma humano, dentro de los 46 cromosomas de nuestra especie, se fueron desglosando a hacer lo que es la secuenciación del ADN, y de aquí parten no solo de solo uno como nosotros, sino que parten bastantes animales de toda la naturaleza, ya sean plantas y animales. Ojo con eso. Plantas y animales pueden ser secuenciados y de hecho han sido secuenciados. Y tercero, se van respondiendo sobre cómo los genes van actuando en los organismos y estos a la vez cómo se empiezan a comportar. A través de la secuenciación del ADN pueden decir estos segmentos de gen empiezan a comportarse de una forma y estos son los que van a desencadenar algún tipo de enfermedad o algún tipo de relevancia dentro de la vida del individuo, ¿no? Mira, aquí viene la pregunta, ¿se pueden alterar los genes? Y la verdad es que se hace el intento, se hace mucho el intento. Si ustedes miran en esta gráfica, este es un niño de África de que milagrosamente, ¿no? Tiene lo que son los ojos celestes, pero eso es lo que busca la ingeniería genética. Más que todo en seres humanos, poder tener la capacidad de crear niños a medida. Un poco en la historia, ¿no?, de la ingeniería genética. En los periodos, a los inicios de los años de 1980, los genetistas se concentraban principalmente en virus y bacterias para el estudio de los genes y para ver cómo pueden cambiarlos, ¿no? Entendemos que las bacterias son seres microscópicos, técnicamente, que su ADN es más corto que el del ser humano, claro que sí, pero estos a la vez empezaban a decir, entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar los cromosomas, mejor dicho, los genes dentro de estos individuos, ya que son microscópicos, entonces podrían ser más fáciles de trabajar, y la verdad es que lo encontraron.
En este caso tenemos, ¿no es cierto?, cuando se inocula ADN viral en una bacteria, estas empiezan a actuar algo que nosotros entendemos en biología como las tijeras moleculares. Las tijeras moleculares es un grupo de enzimas de restricción. ¿Qué hace este grupo de enzimas de restricción? Vamos a explicarlo. Las enzimas de restricción son enzimas que reconocen las secuencias específicas del ADN. ¿Te acuerdas que yo te mencionaba, no es cierto, cuando nosotros desglosamos una cadena de ADN para la producción de ARN mensajero, ARN ribosómico, etcétera? Estos de acá tenía que producirse un periodo de elongación donde la cadena de ADN generaba esta burbuja. Es ahí donde van a entrar las tijeras moleculares y van a empezar a trabajar. ¿Sí? En muchos casos se logra gracias a estas enzimas de restricción cortar los pedazos de ADN bacteriano e introducir estos fragmentos de ADN cortados en la misma enzima. Entonces, este ADN plasmídico, el término plasmídico son fragmentos de ADN que se introducen dentro de una bacteria, contienen un fragmento propio y otro ajeno. ¿Por qué? Porque tú ya lo introdujiste algo que ya no es de esa especie. Y a este nosotros lo vamos a conocer como el vector. Este vector tiene que introducirse dentro de la bacteria para que de aquí nosotros podamos obtener millones y millones y millones de copias del mismo gen. ¿Por qué razón? Mitosis. Las bacterias van a hacer división celular y esto va a generar la misma replicación de este segmento del gen para poder obtener un resultado, ¿no? Hasta que en el futuro del tiempo se desarrolló la técnica del PCR. Es incluso, saliéndome un poquito del tema, esto es lo que también se podría entender un poquito como clonación, pero no lo vamos a abordar todavía. Tenemos aquí la técnica del PCR, que su nombre sería reacción en cadena de la polimerasa. ¿Te acuerdas de las enzimas que estaban componiéndose en el ADN cuando hablábamos de duplicación o de transcripción? Aquí teníamos lo que es ADN polimerasa, ¿sí? Entonces, permite el ADN polimerasa amplificar múltiples copias, ojo con esto, múltiples copias de una secuencia específica de ADN. ¿Qué quiere decir esto? La cadena de ADN se va a abrir y van a empezar a generar copias al mismo tiempo y a una gran velocidad. Podemos compararla a la técnica del PCR como una fotocopiadora capaz de copiar a una molécula de ADN millones de veces hasta que literalmente se vuelve visible en los rayos X. Mira, nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, una cadena de ADN simple, ¿sí?, que se llaman se separan las cadenas de los cebadores. Los cebadores son estos grupos de la parte primaria, donde aquí tenemos el gen que nosotros deseamos copiar. Al momento que se elongan los cebadores para fabricar las copias de la cadena diana se llaman las cadenas bases o las cadenas molde. Aquí se está completando, ¿no es cierto?, las cadenas elongadas. Si te das cuenta, y esto se está rellenando. Y esto se vuelve a hacer uno tras de otro, que vuelve a generar las mismas copias de los segmentos de ADN, ya no teniendo solo un fragmento lineal, sino fragmentos en forma de pisos, hasta tener al final esto. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos unas copias de una cadena de ADN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces copiados de una cadena madre. Esta cadena madre dio el nacimiento a 8 copias. ¿Para qué? Para que se vuelva visible. Al momento que se vuelve visible, podemos ver esto de aquí. Esto de acá es la descripción de por qué nosotros podemos identificarnos como especie. Digamos, si nosotros sacáramos el PCR de un humano, saldría esto, y el PCR de un animal salvaje, saldría esto. La comparación que nosotros podríamos entender es que en el fragmento bajo sería familia, que nosotros somos mamalia, o sea, mamíferos, y en la parte intermedia, si es que somos emparentados de la misma especie. Si es que esto no coincide, no somos parte de la misma especie. ¿Por qué digo esto? Porque este es conocido también con el test de la paternidad.
En alguno de los casos, cuando el padre quiere hacer lo que es un reconocimiento genético para su hijo, se introducen estos que se llaman marcadores genéticos y empieza a delimitar estas barras. Al momento que se empiezan a delimitar estas barras, pueden decir si es que el padre es este y el hijo es este, y si es que tienen el mismo punto en este punto de acá, es el padre genético. Si es que no tiene esa línea de